Pensemos en la ciencia como si fuera una gran historia de detectives, ¿no? Se buscan pistas, se siguen corazonadas, todo para resolver el misterio más grande de todos. ¿De qué está hecho el universo? Y bueno, ¿cómo funciona? Hoy vamos a seguir de cerca el caso de una investigadora que está justo en la primera línea de esta pesquisa. Y todo empieza con una pregunta que, la verdad, mueve a toda la física de partículas. Tenemos una teoría, el modelo estándar, que es, increíblemente exitosa. Pero, y este es un gran pero, sabemos que está incompleta. O sea, no explica cosas como la materia oscura. Así que, si esta fuera la escena de un crimen cósmico, está claro que nos falta una pieza clave del rompecabezas. Y de repente, del colisionador de partículas más grande del mundo, el famoso Gran Colisionador de Hadrones, llega una pista. Una pista que tiene a todo el mundo hablando. Y es un número, 3.3 sigma. A ver, en el idioma de los físicos esto no es un grito, es más bien un susurro. Una anomalía estadística que nos dice, oigan, por acá podría haber algo totalmente nuevo. Ojo, para ser súper claros, esto todavía no es un descubrimiento. Para eso se necesita un estándar de oro, los famosos 5 sigma. Pero un exceso de 3.3 sigma, ¡wow!, es una pista demasiado grande como para ignorarla. Es como encontrar una huella digital donde no debería haber ninguna. Y eso obliga a los detectives a reexaminar todo el caso desde cero. Muy bien, entonces, metámonos de lleno en el caso. En esta primera parte, vamos a analizar la escena del crimen, o sea, esta anomalía que está desafiando todo lo que creíamos saber. Podría ser la primera grieta en ese edificio tan sólido que llamamos el modelo estándar. Miren, lo que es fascinante es cómo esta tabla nos desglosa la pista, como si fuera una ficha de evidencia. La señal es una partícula que deja un rastro de energía súper particular. La significancia, los 3.3 sigma, nos dice qué tan raro es encontrar esto. Y es bastante raro. Y la escala de masa, 1.4 teraelectronvoltios, eso nos dice que si esto es una partícula nueva, es un verdadero peso pesado del mundo subatómico, mucho más masiva que cualquier cosa que hayamos visto. Claro, un misterio de este calibre necesita una investigadora a la altura, así que pasamos a la segunda parte para conocer a la física que está liderando muchos de estos esfuerzos para descifrar qué hay detrás de estas pistas, la doctora Laura Genti. Y su trayectoria, la verdad, es impresionante. Demuestra una dedicación total. Miren esto, una doble licenciatura en Física y Geología en Yale, nada menos. Luego un doctorado en Harvard y una beca súper prestigiosa en Berkeley. O sea, esta es la formación de una detective de élite en el mundo subatómico. Y esta frase lo dice todo sobre la mentalidad que se necesita. En sus propias palabras, lo que la metió en la física fue una mezcla de ser terca y curiosa. Y es que esas son, justamente, las cualidades que se necesitan para perseguir preguntas sobre el universo que, a veces, tardan décadas en responderse. Bueno, avancemos a la tercera parte de este caso. Ya tenemos la pista, ya conocemos a la investigadora principal. Entonces, ¿cuál es la teoría principal? ¿Qué es exactamente lo que está buscando el equipo de la doctora Genti? Resulta que la principal sospechosa tiene un nombre: supersimetría, o SUSY para los amigos. Es una idea muy elegante que básicamente propone que cada partícula que conocemos tiene una especie de sombra o compañera mucho más pesada. Y claro, la gran pregunta es si una de estas nuevas partículas podría ser la responsable de esa misteriosa anomalía de 3.3 sigma. Pero, ¿por qué tanto interés en SUSY? ¿Cuál es el gran alboroto? Bueno, porque no es solo una idea bonita, es una posible llave maestra que podría resolver varios misterios a la vez. Primero, podría explicar por qué el bosón de Higgs tiene la masa que tiene. Segundo, nos daría una candidata perfecta para la materia oscura, ese 85% del universo del que no tenemos ni idea. Y tercero, podría ser el primer paso para unificar todas las fuerzas de la naturaleza, el gran sueño de Einstein. Y aquí es donde la estrategia de investigación de la doctora Genti se vuelve única, muy especial. La mayoría de los científicos buscan partículas que aparecen y desaparecen al instante, pero ella se especializa en buscar algo mucho más escurridizo, partículas de larga vida. Piensen en esto. Viajan una distancia que se puede medir antes de desintegrarse y dejan firmas súper raras, como una estela que de repente, desaparece.
Son como los sospechosos que logran escabullirse por la puerta de atrás mientras todos miran hacia el frente. Claro, para atrapar a sospechosos tan escurridizos, no sirven las herramientas de siempre. En esta cuarta parte, vamos a ver cómo es que se necesita construir una lupa, pero una mucho más potente e inteligente. Y ese laboratorio forense es nada más y nada menos que el experimento Atlas en el CERN. Esto es una verdadera maravilla de la ingeniería. Es el tamaño de un edificio de varios pisos. Es aquí, en este gigante, donde chocan los protones a velocidades increíbles y donde detectives como la doctora Ginty se ponen a analizar los escombros de esas colisiones buscando pistas. Pero lo increíble es que la doctora Ginty no solo usa esta herramienta. Ella la está construyendo, la está mejorando. Dirige partes clave de la creación de un detector totalmente nuevo, el ITK. Y además ha desarrollado los triggers, que son como los guardias de seguridad superinteligentes del detector. Son algoritmos que deciden en una fracción de segundo qué evento es interesante y cuál no, y son esenciales para atrapar esas señales tan raras que de otra forma se perderían para siempre. Y con esto llegamos a la quinta y última parte, porque el impacto de una científica como ella no se mide solo en sus propios hallazgos. También, y esto es clave, se mide en el legado que deja, en cómo prepara a la siguiente generación de investigadores. Y esto se ve clarísimo en su grupo de investigación. Ha formado un equipo súper sólido de investigadores postdoctorales, estudiantes de doctorado y ha sido mentora de un montón de estudiantes de pregrado. Al final del día, la ciencia es un trabajo en equipo, y ella está entrenando al equipo que va a continuar con esta investigación en el futuro. Y el éxito de esa mentoría no es teoría, es algo que se puede ver. Por ejemplo, una de sus exestudiantes, Kehang Bai, quien por cierto desarrolló métodos de machine learning para buscar estas partículas, ahora tiene una de las becas postdoctorales más prestigiosas del mundo, en el MIT. Así es como se pasa la estafeta del conocimiento y sobre todo de la pasión por descubrir. Pero su visión no se queda ahí, va mucho más allá. No solo está resolviendo los problemas de hoy con las herramientas de hoy, también está ayudando a planificar el futuro de la física de partículas a muy largo plazo. Está participando en el diseño de las máquinas del mañana como un posible colisionador de muones. Y si alguien se pregunta cuál es su consejo para las nuevas generaciones de científicos, esta frase lo resume a la perfección. La clave no es saber todas las respuestas, sino aprender a hacer la pregunta correcta. Es en esa creatividad, en esa curiosidad para formular la pregunta precisa, donde se abren nuevas puertas al conocimiento. Y todo esto nos trae de vuelta al punto de partida. El caso sigue abierto. Esa anomalía de 3.3 sigma sigue ahí, como una pregunta sin respuesta, esperando a ser confirmada o, quién sabe, refutada. Pero ahora tenemos mejores herramientas en camino y una nueva generación de detectives entrenados para pensar de formas nuevas y creativas. Así que la pregunta final queda flotando en el aire, llena de posibilidades. La investigación, por supuesto, continúa.